La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora al licenciado Leonardo Cerda. Él es representante de Napo Resiste. Licenciado Cerda, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Licenciado, no logramos escucharlo. Ahora sí. Le escucho. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros en este espacio informativo. Licenciado, la minería ilegal no es un problema en nuestro país actual, sino que lo hemos visto pues ya desde hace muchos años con desastrosas consecuencias, no solamente para el medio ambiente, sino también en el ámbito social. ¿Qué pasa ahora en la Amazonía? ¿Cuáles son las secuelas? ¿Qué tan graves son estas secuelas para el medio ambiente? Lo que está pasando en la Amazonía es el producto viene acarreado desde la temporada de Correa, que se concedieron varias concesiones ilegales sin el debido proceso, sin la consulta previa, libre e informada, sin consultar a las comunidades y por supuesto sin el debido respeto a la naturaleza. La devastación en el Napo es evidente a simple vista. Han explotado más de 70 hectáreas y se han contaminado el área de Yutsupino por la minería. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la minería legal o ilegal mata, contamina y genera violencia y desgasta el tejido social de nuestras comunidades y de la ciudad de Tena. En el Tena nunca había visto estos niveles de violencia durante el último año de operaciones. Solamente en el Tena ha habido un sicariato y un intento de asesinato por sicariato a una persona en el Tena. Entonces yo creo que se nota el incremento de violencia y hablando del desgaste del tejido social, las comunidades están enfrentadas unas con otras. La contaminación es evidente. Hay mercurio en las piscinas donde se están extrayendo. Por cada gramo de oro que se extrae, se utilizan alrededor de 5 o más gramos de mercurio. Y esto todo está desechado sin ningún reglamento, sin ningún manejo. Y esto va a afectar a todas las comunidades, a los peces, están contaminando el río, la gente no tiene acceso a agua potable, en las comunidades, y vive del río, vive de la pesca, vive de la cacería. Entonces es evidente el nivel de afectación, no solo a las comunidades locales, también como provincia. Napo es una provincia turística. Aquí la ciudad vive del turismo. Los ríos, al ser explotados y al ser contaminados, ya no va a servir más para la industria del rafting, del kayaking, del turismo. Entonces tenemos que estar muy pendientes de lo que está pasando en el Ecuador. El Napo, además de esto, tiene 5 reservas nacionales dentro del estado. Nosotros tenemos que hacerle saber a la gente en el país, en el Ecuador, que las reservas y la naturaleza que estamos defendiendo y protegiendo en la provincia de Napo no solo es para los napenses, sino es para todo el Ecuador. Todo el Ecuador tiene que estar pendiente de este tema, porque nos están destruyendo la Amazonía. Nosotros queremos agradecer la labor de Gustavo Manrique en el tema de extender el área protegida marinera de las Islas Galápagos, pero al mismo tiempo queremos pedirle que se percate de los daños ambientales que están pasando en la Amazonía. La Amazonía también tiene que ser conservada. Estamos con más de 50 años de extractivismo, y el extractivismo no nos ha acarreado ningún tipo de desarrollo que se había prometido. Las comunidades en el norte de la Amazonía que han sido sus recursos extraídos son las más pobres del país, son las más contaminadas, la gente con los mayores índices de cáncer. Es lo mismo con la minería. Entonces, por eso nosotros insistimos al Estado que garantice el derecho de las comunidades a un ambiente sano, limpio, sin contaminación. Ahora, que además esto ha sido, los mineros
que han venido acá se han aprovechado del abandonamiento del Estado en general, y por eso sobre eso ya han podido cooptar a la ciudadanía. Sobre eso ya vamos a conversar más adelante. Yo quisiera enfatizar un poco, conversar acerca de los daños ambientales que son visibles, ¿no? Hemos podido pues ver fotografías del antes y el después, y realmente es alarmante ver lo nefasta que ha sido pues esta operación ilegal para el medio ambiente. Son 2 ríos de la provincia de Napo que se denuncia que están prácticamente muriendo, y que esto se ha dado en solamente 3 meses. Es decir, de lo que se ha denunciado, que ustedes han denunciado, es que esto es desde el mes de octubre de este año pasado, del 2021, hasta enero. Es decir, en 3 meses ya vemos una devastación absoluta y un cambio en lo que está ocurriendo con esos ríos, que de hecho son ríos que alimentan justamente al río Napo, si no me equivoco. Sí, exactamente. En los 3 últimos meses se intensificó la labor de la minería ilegal. Nosotros denunciamos ya cuando estaban 5 operadoras maquinarias trabajando de forma ilegal en estas concesiones que se dieron a la compañía Terraer, desde que estuvieron 5 maquinarias. Ahora, en los últimos avistamientos se veían más de 170, 200 maquinarias. ¿Denunciaron ante quién? ¿Ante qué autoridad hicieron esta denuncia ustedes? Hicimos una acción de protección, hubo una denuncia hasta fiscalía. La acción de protección se presentó hace 2 años, cuando recién empezaron. Apenas comenzó el Estado dio las concesiones a la empresa Terraer, empezaron la minería ilegal a operar en el Yutsupino y a lo largo de la ribera del río Napo, Anzu, Hatunyaku. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es que durante los 3 últimos meses se intensificó, pero ya estaban operando desde hasta hace 2 años. Hace 2 años nosotros pedimos la acción de protección para que se expiren estas concesiones ilegales, ya que al dar las concesiones el Estado ha permitido que la minería ilegal se propague en toda la provincia. Por eso nosotros estamos diciendo que no a la minería legal o ilegal. Pero ¿por qué por las concesiones? Al contrario, no debería ser para que no hayan este tipo de actividades. Porque obviamente, ¿por qué se da la minería ilegal? La minería ilegal tiene 2 causas, que es el narcotráfico y la pobreza. La pobreza muchas veces de gente incluso de las comunidades de la zona. Al haber minería legal, de alguna manera, no con los debidos controles, por supuesto, ¿no considera usted que se evita que haya este tipo de actividad ilegal? Por eso mismo, sí, lo que pasa aquí es muy claro. El Estado otorgó las concesiones y las propias empresas, por no acatar la norma legal y los debidos procesos, han utilizado maquinaria ilegal y ha venido gente de otras ciudades, inclusive de otros países. Esto es una mafia. Lo que está pasando aquí en el Napo ha sido consecuencia primero de la corrupción estatal a nivel local, hasta de las más altas esferas. Segundo, que esta es una mafia que viene arrasando con Buenos Aires, ahora Yutsupino, Yasanza en el sur, y que se han tomado la provincia de Esmeraldas en ciertos sectores por la minería ilegal. Esto ya es una red, es una mafia, y lo que vemos que está pasando aquí en el Napo es solo un claro ejemplo de lo que está pasando a nivel de país, por el tema de las mafias y la violencia y el incremento de la violencia a nivel país, por este mismo caso. Lo que está pasando, el tema de las concesiones, es que las propias dueños de las concesionarias no quieren acatar las disposiciones y las reformas, y lo hacen de manera ilegal porque tienen que acatarse a la consulta ambiental, a la consulta previa, libre e informada. Pero el Estado mismo es el causante de todo esto, porque el Estado, antes de otorgar las concesiones, antes de otorgar las licencias ambientales, tenía que haber consultado directamente con las bases, con las comunidades indígenas y no indígenas, porque esto afecta no solo a nosotros, las comunidades indígenas,
sino a toda la provincia de Napo, en el sector urbano, tanto en el sector urbano como en el sector rural. Además, es evidente los niveles de contaminación. La propia ministra dijo que se están haciendo estudios para ver cómo pueden evitar que todo el mercurio que han dejado ahí se propague y se expanda para mediante una creciente a las demás comunidades. Por eso el día de hoy se hizo la rueda de prensa en la que se pidió claramente se establezca las condiciones y los estudios para saber en qué situación se encuentran las comunidades que han sido afectadas. La contaminación es evidente, no se va a poder plantar, la gente no puede tomar el agua, la gente cosecha. No hay vida ya en esos ríos. La gente come del río, pesca. Ya no hay vida. Ahora, entonces, el problema es claro, nosotros estamos pidiendo que... Licenciado, el problema también, nuevamente, analizando un poco también lo que usted nos está diciendo en estos momentos, recae definitivamente en la responsabilidad que tienen muchas de las instituciones que obviamente están vinculadas a este tema. Estamos hablando, por ejemplo, la autoridad ambiental del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. ¿Qué pasa también con el gobierno provincial de Napo? ¿Qué pasa con la Agencia de Control y Regulación Minera? Es decir, algunas instituciones que deberían estar pendientes del control no lo han hecho, no hemos visto que lo hayan hecho, porque si hubieran adecuados controles, pues no llegaríamos a este punto. Exactamente, lo que pasó es lo siguiente. Nosotros cuando presentamos la acción de protección para que se retiren estas concesiones mineras, pidiendo que haya restauración de la contaminación, el propio Ministerio de Ambiente hace un reporte en el que dice que no existe ningún tipo de contaminación. Imagínense, nosotros tenemos las pruebas tan a simple vista y el propio Ministerio de Ambiente dice que no existe ningún tipo de contaminación. Por eso es que nosotros estamos demandando la fiscalización de por qué se estaban archivando las denuncias, por qué se otorgaron estas concesiones mineras ilegales, por qué la gobernación del Napo hizo caso omiso al pedido ciudadano, porque apenas otorgaron las concesiones, se hizo una marcha multitudinaria, se presentó la acción de protección, se presentó un manifiesto en que la FOIN y las comunidades afectadas decían que se declaran como comunidades libres del extractivismo. Ahora mismo estamos en el tema de la minería. El día de ayer, hace 3 días, el Ministerio de Ambiente envía una carta a la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo diciendo que se van a ampliar 5 nuevos pozos petroleros en la provincia del Napo. ¿De qué transición ecológica estamos hablando? Le decimos al Estado que no puede pasar nada hasta que se arregle el tema de la minería primero y de ahí ver formas alternativas al extractivismo, porque nosotros somos una provincia turística, agricultora. Nosotros podemos potenciar eso y en esa manera pensar en la transición ecológica que tanto el Estado ha estado hablando. Ahora, también ha llamado la atención que y usted obviamente conoce sobre esto, que se han encontrado pues maquinarias que pertenecen a los municipios, a la provincia. Obviamente queda en evidencia pues una cadena de corrupción que puede existir. ¿Qué hacer frente a esto cuando ustedes ya en algún momento han puesto denuncias o han conversado sobre este asunto con el gobernador, por ejemplo? Gobernador, ni el actual gobernador, ni el anterior gobernador han sido capaces de dar una respuesta oficial. No, nosotros nos declaramos como cómplices de esta catástrofe ambiental que está pasando. Por eso mismo estamos pidiendo fiscalización, del ARCOM, del municipio del Tena, que da el permiso de uso y utilización de suelos, de la prefecta, que no ha hecho caso a la denuncia ciudadana, y sobre todo del gobernador, porque el gobernador es la autoridad máxima representante de la presidencia de la República del Ecuador en nuestra provincia. Es clara la complicidad con las mafias mineras y con las personas que están extrayendo. Se han denunciado, hasta la propia ministra dijo que el propio juez se tardó 3 días en darle la autorización para poder incautar la maquinaria.
que la ministra dice, nosotros venimos a hacer el operativo, vienen a hacer el operativo y el juez no da la orden de poder hacer las incautaciones. Eso mismo se tiene que investigar, eso mismo tiene que investigar la fiscalía para saber qué es lo que está pasando con los jueces, con los fiscales, con las autoridades locales y sobre todo con el gobernador de la provincia, que no ha hecho nada ni caso omiso. Por eso es que estamos denunciando ante las autoridades a nivel nacional y a nivel internacional, porque esta catástrofe ambiental nos está afectando nuestros derechos como amazónicos. La propia ley amazónica que dice que esta es una zona biodiversa y que se tiene que conservar. La región amazónica es una región importante, no solo para los napenses, como venía diciendo, es importante para el país, para el mundo. Así es, para el mundo entero definitivamente se tiene que hacer una investigación profunda. Somos testigos de un desastre ambiental. Esperemos pues que el gobierno pueda reconocer su responsabilidad y no convertirse en un testigo mudo. Esta operación militar y policial llega tarde, definitivamente. Esperemos que se tomen los correctivos necesarios para pues que, como lo dijimos hace un momento, se establezcan mayores controles, no solamente en esta zona, sino también en todo el país. Esperemos que hayan soluciones concretas ante este gravísimo problema ambiental y social que tenemos en el país. Le quiero agradecer al licenciado Leonardo Cerda, él es representante de Napo Resiste. Nuevamente, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches.